Muy bien, jóvenes, muy buen día. Vamos a terminar con el contenido de esta unidad de anatomía, así que vamos a empezar. Terminamos con el proceso de la digestión, que nos hacían falta algunas partes para que ustedes pudieran tener el proceso de la digestión completo. Entonces, esta es la segunda parte del proceso de la digestión. Ya habíamos empezado con masticación, salivación, ya habíamos hecho parte del trabajo de la deglución, habíamos hecho o hablado secreción gástrica, motilidad gástrica, y nos tocaba empezar con la secreción de glándulas accesorias. Ahora vamos a seguir con las glándulas accesorias, tanto hígado, páncreas, como también la secreción y absorción a través del intestino delgado, los movimientos del intestino, para terminar con la defecación y el papel de la flora intestinal en el proceso de la digestión. La secreción de glándulas anexas, aquí van a disculpar un poco, pero es mucho contenido teórico. Esta es una combinación anatomía y fisiología porque se necesita de estímulos que van a activar estas glándulas anexas. Más o menos vamos a ver que una de las glándulas anexas, que es el páncreas, va a secretar más o menos 1.5 litros de un líquido, de un jugo, que va a difundir a través del conducto pancreático hacia la ampolla de Oddi, hacia el duodeno. Y en ese líquido, pues vamos a llevar, en ese jugo pancreático, vamos a tener una alta concentración de bicarbonato. ¿Por qué necesitamos el bicarbonato? Pues básicamente, recordamos que en el estómago, que recordemos que del estómago se vacía hacia el duodeno, en el estómago encontramos una secreción ácida. De manera que al existir un ácido en este órgano, en el duodeno, el ácido puede corroer y lastimar el tejido intestinal. Por lo tanto, necesitamos algo que lo neutralice. Parte de las funciones del ácido es la de diluir, de destruir esos enlaces, pero eso se hace únicamente en el estómago. Una vez pasa al intestino, es el páncreas necesita bloquear, necesita inactivar ese ácido. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato tiene una concentración muy alta en cloro y eso hace que disminuya el pH. El pH del ácido clorhídrico está más o menos en 2, mientras que el pH del bicarbonato está más o menos en 8. Entonces va a neutralizar bastante bien el efecto de los ácidos. Además, vamos a ver que en este jugo pancreático vamos a enviar enzimas. Estas enzimas son muy importantes porque, si se recuerdan, cuando hablábamos un poco sobre estas, las enzimas son moléculas que van a ayudar a acelerar procesos metabólicos. De manera que vamos a encontrar enzimas lipolíticas, o sea, lipo significa grasa, lisis, destrucción, entonces van a ser enzimas que van a propiciar la degradación de las grasas. Dentro de estas vamos a encontrar la lipasa, la colipasa, la fosfolipasa A2, la carboxiester hidrolasa y la colesterol esterasa. Todas estas son enzimas que, como bien su nombre lo dice, van a ir a digerir las grasas. Vamos a tener la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa que van a ayudar a degradar el ARN y el ADN respectivamente. ¿Por qué necesitamos degradar el ADN y el ARN? Necesitamos degradarlo porque aun y cuando nosotros estemos consumiendo carne o incluso vegetales, estas están formadas por células y las células en su interior contienen ARN y ADN y estos también deben de ser digeridos, porque pueden ser utilizados estos productos a la hora de destruirse, pueden ser utilizados para la fabricación de otros elementos. La amilasa pancreática, que es muy importante en el metabolismo y la digestión de los carbohidratos, y las enzimas proteolíticas, que estas van a degradar las proteínas. Se les van a llamar, van a ser la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. También vamos a tener la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. Ahora bien, estas enzimas proteolíticas se secretan como proenzimas. ¿Qué significa esto? Van como enzimas inactivadas. ¿Por qué el páncreas manda las enzimas desactivadas? Porque a la hora de estar activadas, degradarían también las enzimas, las proteínas del propio hígado, del propio páncreas, o sea, de su propio tejido. Por lo tanto,
Es muy importante que estas enzimas estén inactivadas. ¿Dónde se van a activar? En la luz del intestino delgado. O sea, en el intestino delgado va a haber una señal que va a transformar estas proenzimas en enzimas activadas para que empiecen a ejercer su control. Cuando estas enzimas se activan por X, Y, Z motivo dentro del páncreas, suele suceder algo que se llama pancreatitis, que es una inflamación del parénquima del páncreas. La pancreatitis puede ser por varias causas, puede ser una pancreatitis de origen biliar, por algún cálculo que se origine en la vesícula biliar que obstruye el flujo del jugo pancreático, puede ser alcohólica, puede ser medicamentosa o puede ser idiopática, o sea, sin causa aparente. Puede ser infecciosa también por bacterias y virus, principalmente por virus. Ahora bien, vamos a darnos cuenta que hay dos hormonas muy importantes producidas dentro del sistema digestivo que nos van a ayudar a saber cuándo el páncreas decir, bueno, tengo que mandar jugo pancreático, o cuándo la vesícula biliar decir, bueno, necesito liberar la bilis hacia el intestino. No están en constante flujo, sino que se van liberando dependiendo de las necesidades del cuerpo. Una de estas hormonas es la secretina. Esta se va a secretar o se va a formar, se va a fabricar en las células S de la mucosa intestinal, o sea, de la mucosa del intestino, principalmente en el duodeno. ¿Para qué nos va a servir la secretina? Bueno, una vez el quimo ha pasado el esfínter pilórico y ha llegado a la primera porción del intestino delgado, o sea, al duodeno, estas células van a detectar el ácido y se van a estimular. A la hora de estimular, van a generar una señal neuroendocrina, o sea, van a mandar una señal por medio de nervios, por medio de hormonas, por medio de la secretina. Se fabrica la secretina y la secretina por medio del torrente sanguíneo llega al páncreas. Una vez ha llegado al páncreas, en el páncreas va a empezar la fabricación en los acinos serosos de esta secreción rica en bicarbonato que va a llegar a neutralizar el ácido. Una vez se ha neutralizado el ácido, ¿qué va a pasar? Ya no se va a formar secretina. Y al no formarse secretina, no va a haber formación de bicarbonato. Entonces, solo se va a formar bicarbonato ante la presencia de secretina en el torrente sanguíneo. La colecistoquinina, o la colecistocinina, como le dicen en algún momento, tiene una característica muy similar a la de la secretina. Y es que una vez también llega el duodeno, el quimo, vamos a encontrar una alta concentración de proteínas y grasas. ¿Qué pasa? Lo mismo, las células de la mucosa del intestino fabrican la colecistocinina, la mandan por la sangre y va a llegar principalmente a los acinos pancreáticos, pero a la porción donde se fabrican las enzimas. Y el páncreas va entonces a liberar sus enzimas, mientras que en la vesícula biliar, la misma colecistocinina va a llegar y va a estimular que la vesícula biliar se contraiga para liberar los ácidos biliares, porque los ácidos biliares tienen una función muy importante en la digestión y absorción de los lípidos, que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos del hígado, vamos a darnos cuenta que el hígado es un órgano muy importante, es un órgano muy grande, ocupa un gran espacio y tiene un gran peso. Se recordarán de la clase de hígado como tal. Tiene un peso muy importante dentro de nuestra composición corporal y tiene un papel muy importante. Es una máquina metabólica, porque a través del hígado vamos a encontrar o vamos a hacer muchos procesos metabólicos. La depuración de los medicamentos, casi todos los medicamentos que nosotros consumimos, primero llegan al hígado y en el hígado se da una depuración, un metabolismo, una activación de esos medicamentos para luego liberarlos al torrente sanguíneo por medio de la vena cava inferior y distribuirlos a todo el organismo. Va a tener un papel muy importante en el almacenamiento de vitaminas y principalmente en el almacenamiento de carbohidratos. El hígado es uno de los órganos muy importantes dentro del sistema digestivo. Normalmente, diariamente se secreta más o menos medio litro de bilis, que la bilis está fabricada en el hígado. La bilis se fabrica, es un líquido amarillo verdoso con un pH
más o menos neutro que va a llevar, aparte de todo, del agua y electrolitos, va a llevar ácidos biliares, colesterol, lecitina y pigmentos biliares. ¿Para qué nos va a servir la bilis? La bilis nos va a servir para emulsificar grasas y nos va a servir también para eliminar algunas grasas. Los ácidos biliares, por ejemplo, se van a formar a partir del colesterol y por medio de esa vía, número 1, se le da la pigmentación amarillenta tanto a la orina como a las heces, de la pigmentación café, que ahorita lo que nos interesa son pues las heces, que es a donde en el sistema que estamos trabajando. Eso es lo que le da el color café a nuestras heces, o en algunos casos cuando hay diarrea, se tornan verdosas o amarillentas dependiendo de la cantidad de sales biliares que se estén secretando, de ácidos biliares que estén presentes en las heces. Y entonces, ¿qué pasa? Por medio de esos ácidos biliares, desechamos el exceso de colesterol que nosotros podemos tener. Algunos medicamentos que van a ayudar a regular los niveles de colesterol provocan diarrea. ¿Por qué? Porque aumentan la cantidad de ácidos biliares. Los ácidos biliares son irritantes para la mucosa intestinal, entonces al aumentar su concentración, irritan la mucosa intestinal y eso aumenta el tránsito y eso aumenta la defecación y eso aumenta la cantidad de líquido que no se puede absorber en el tracto gastrointestinal y por eso hay diarrea. Las sales biliares van a ser muy importantes. ¿Por qué? Recordémonos que los lípidos son moléculas que no son hidrosolubles, o sea, no se diluyen en agua. Y si nos recordamos, la gran mayoría de nuestro porcentaje de corporal, el 70% como mínimo, es agua. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ingresar esos lípidos hacia el torrente sanguíneo y principalmente hacia la célula? Pues necesitamos un vehículo que haga que esas grasas puedan ser absorbibles. Para poder absorberse las grasas, se forman unas gotitas. Esas gotitas se llaman micelas. ¿Y cómo se logran esas gotitas? Por medio de las sales biliares. Las sales biliares van a lograr hacer esas gotitas que van a poder absorberse para el sistema gastrointestinal. Veamos nuestro video que nos corresponde. Permítanme. Quiero ver si estamos compartiendo el audio del video. Ahora sí, empecemos. Largo y serpenteante. Este órgano largo y serpenteante se compone de 3 secciones. Y cuando digo largo, lo digo en serio. Si lo extiendes, lo que no recomiendo hacer porque necesitas que esté enrollado dentro de ti, obtendrás un tubo que mide más de 6 metros en longitud. Sí, tan largo como una jirafa de alto. Todo dentro de tus entrañas. Debo decir que hace bastante calor aquí. Casi se siente como un centro turístico tropical, excepto que estoy en un océano de bilis. Oh, sí, estoy protegido en mi pequeña burbuja, no te preocupes. La bilis es crucial para digerir la grasa y eliminar todos los desechos de la sangre, así que agradece que tu hígado la produzca. Tu páncreas también ayuda en el proceso con algunas enzimas positivas. Y esa cosa de allá que parece una pera es la vesícula biliar. Se encuentra debajo del hígado y guarda la bilis hasta que llegue el momento adecuado. Hermano, esta cosa está muy enrollada, ¿no? Me estoy mareando un poco por los giros y vueltas. ¿Pero ya no hay vuelta atrás? Muy bien, básicamente lo mismo que dijimos, solo para afianzar. Pasamos entonces al intestino delgado. Recordémonos que hay 3 porciones en el intestino delgado. El duodeno, que es la primera porción, el ilion y finalmente el yeyuno, que son, yeyuno e ilion, que son las porciones largas del intestino delgado. Muy bien, pues en el intestino delgado es muy importante recordar que en su estructura anatómica tenemos las criptas del Ibercum. Y estas criptas del Ibercum son muy importantes porque tienen células que fabrican enzimas y hormonas. Estas hormonas, estas enzimas, van a ayudar en el transporte y degradación de los elementos que llegan al intestino delgado. Más o menos de la secreción del intestino van a ser 1.5 litros de líquido los que van a salir hacia al interior del intestino. Dependiendo de la situación que estemos teniendo dentro del intestino, pues así va a ser la cantidad de líquido que se va a fabricar.
va a ser importante la distensión, o sea, la cantidad de comida, la cantidad de quimo que llega al intestino. Esto lo va a distender o va a mantener su tamaño, y dependiendo de la distensión y además de los receptores que van a verificar la acidez, pues va a ser la cantidad de líquido y la calidad del líquido que se va a secretar. En las glándulas de Brunner del duodeno se va a secretar un líquido muy importante que va a estar rico en carbohidrato y en en bicarbonato y en moco. ¿Por qué? Porque recordemos que aún y cuando el páncreas está secretando bicarbonato, debemos mantener la concentración neutra del quimo. Dentro del enterocito, que el enterocito es la célula que va a formar la mucosa del intestino delgado, el enterocito va a fabricar unas enzimas digestivas que van a tener funciones muy importantes. Primeramente, la enteroquinasa. ¿Qué va a pasar con la enteroquinasa? La enteroquinasa, si se recuerdan, el páncreas secreta proenzimas. ¿Quién va a activar esas proenzimas? La enteroquinasa. ¿A quién va a activar? A la tripsina. Normalmente el páncreas lo fabrica como tripsinógeno, lo elimina o lo manda hacia el duodeno como tripsinógeno. En el duodeno, la enteroquinasa agarra el tripsinógeno, la activa y la vuelve tripsina. Y entonces empieza la acción de las peptidasas, o sea, de las enzimas que van a degradar los péptidos, o sea, las proteínas. En cuanto a digestión y absorción, el intestino delgado va a ser el encargado de absorber un 80 a un 95% de las 90% de las sustancias que llegan a él. Recordemos que nosotros ingerimos más o menos 2 litros de alimento, más las secreciones que van a fabricar, van a ser 7 litros y más o menos hasta 1 kilo de nutrientes. 1 kilo son más o menos 2.2 libras. Entonces es bastante lo que llega al intestino, y el intestino es el encargado de hacer todo ese metabolismo. Por eso es tan largo, para que tenga chance en toda su longitud de ir sacando los nutrientes que necesitamos, y su recorrido va a variar dependiendo de la cantidad de alimento que estemos llevando. De todas las sustancias, de todo lo que nosotros llevamos, imagínense, son 9 litros de jugos, de líquidos, de alimento, y de esos 9 litros, más o menos llega solo 1 a medio litro hacia el intestino grueso. De ahí todo lo demás lo absorbemos en el intestino delgado. Por eso es que aquellas personas que han tenido problemas, operaciones, un apéndice perforado, una necrosis intestinal y que necesita que se le quite parte del intestino, tienen algo que se llama síndrome de malabsorción o síndrome del intestino corto, porque como su intestino es más pequeño, no tiene chance de hacer todo el proceso de la absorción, y entonces tienen desnutrición porque no logran absorber todos los nutrientes, tienen diarrea crónica porque esto va transitando, como es menos el tránsito, menos el camino que tienen que transitar, también es menos el tiempo que la comida estará dentro del sistema digestivo, y por eso es que las personas tienen problemas en el sistema gastrointestinal principalmente. Cuando hablamos de la absorción de las proteínas, más o menos nosotros se supone que una dieta balanceada incluye entre 100 y 50 gramos de proteína, siendo la media unos 50 gramos del requerimiento básico de una persona adulta. Las proteínas empiezan su digestión en el estómago por medio de una enzima llamada pepsina, que lo que va a hacer es cortar en pequeños pedazos las proteínas. Ya en el intestino delgado vamos a tener el gran proceso de la absorción y digestión de las mismas. Los carbohidratos, pues la digestión de los carbohidratos no empieza en el estómago, empieza en la boca. ¿Por medio de qué? De la amilasa salival, de la enzima que fabrica las glándulas salivales, que se llama amilasa salival, y que lo que van a hacer es empezar la degradación de los carbohidratos. Una vez llega al estómago, el ácido del estómago va a encargarse de romper algunos enlaces, principalmente de aquellos carbohidratos de cadena larga, como la amilasa, como el almidón, que son carbohidratos muy, muy largos y que necesitan un gran tiempo de digestión. Luego vamos a encontrar en el yeyuno y en el duodeno
En los enterocitos vamos a encontrar algunas enzimas, como la lactasa, que va a convertir, que va a degradar la lactosa, la sacarasa, que va a desdoblar la sacarosa, y la maltasa, que va a degradar la maltosa. Tanto las grasas como las proteínas, una vez han sido metabolizadas o absorbidas, van a pasar hacia el torrente sanguíneo, a un sistema que nosotros le denominamos el sistema Porta. Todos los órganos del sistema digestivo están conectados a través de un sistema venoso que va a recoger la sangre de todos estos elementos, y juntos van a formar el plexo el sistema entérico. Y ese sistema va a terminar formando una vena grande que entra hacia el hígado, que se llama la vena porta. Por eso se le llama a este el sistema porta, porque tanto proteínas como carbohidratos se tienen que metabolizar primero en el hígado antes de ser enviados hacia la circulación general. Entonces llega la vena porta al hígado. Una vez llega, pues el hepatocito se encarga de hacer toda su función, y una vez han sido metabolizados, analizados y purificados los nutrientes, pasan desde el hígado hacia la vena cava inferior, que la vena cava inferior, como ustedes saben, sube hasta la aurícula del lado derecho y empieza la circulación menor para el enriquecimiento de la sangre en oxígeno. Llega a la circulación mayor, a donde envía los nutrientes a todo el cuerpo, pero la sangre venosa ya es rica en nutrientes desde el sistema porta. Los lípidos, ahora los lípidos son un poquito diferentes. Se recuerdan que hablábamos que los lípidos, pues por su característica que no son solubles en agua, pues es diferente la situación. En el estómago, el ácido es muy, muy rico en agua, en iones de hidrógeno, por lo tanto, se separa. Se forma una capa de grasa en el estómago, en la parte superior del quimo, porque se separan de los alimentos. Una vez, el estómago con sus movimientos hace que las grasas tan grandes se vayan disolviendo, se vayan volviendo gotas muy pequeñas. Pasa desde el estómago hacia el duodeno, donde reciben el baño de la bilis, y las sales biliares van a ayudar a emulsionar esas gotitas de lípidos. Las enzimas lipolíticas del páncreas van a empezar a hacer su función, los van a romper en enlaces más cortos, en moléculas más cortas, y gracias a la característica de que la membrana celular es grasa, van a poder pasar en el enterocito directo hacia el interior de la célula, donde van a pasar un proceso como cualquier lípido fabricado dentro de la célula, en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. ¿Ok? Pues básicamente acá nos habla de que la lipasa pancreática, la lipasa fabricada por el páncreas, va a generar o va a romper los enlaces de los triglicéridos. La fosfolipasa lo va a hacer con los fosfolípidos, y la colesterol-esterasa con todos los productos del colesterol. Tienen su nombre lógico: lipasa, triglicéridos; fosfolipasa, los fosfolípidos; y la colesterol-esterasa con todos los que tengan un esqueleto de colesterol. Muy bien. También dentro del intestino tenemos que hacer una absorción de agua, electrolitos y vitaminas. En el intestino delgado ya habíamos hablado de los 9 litros de líquido que vamos a tener, y todo ese volumen se va a absorber en el enterocito, en el sistema del duodeno, yeyuno e ilion. Se va a absorber todo ese líquido nuevamente hacia el interior de las células por medio de absorción pasiva, porque la mucosa intestinal es muy permeable al agua. Además, como se absorben electrolitos, como por ejemplo el sodio tiene una capacidad osmótica muy amplia, o sea, arrastra agua con ellos, por lo tanto también van a colaborar con la absorción del agua desde el lumen intestinal hacia el interior de las células. Más o menos un 30% de la absorción del sodio se hace en el duodeno, el 60% en el yeyuno, o sea, ya llevamos un 90%, el 5% en el ilion, y por último en el colon vamos a absorber un otro 5%. Entonces, ¿dónde absorbemos la gran cantidad de agua? 95%
gracias a la absorción de sodio a lo largo del intestino delgado. En el caso del potasio, el potasio se absorbe principalmente en el yeyuno. El cloro y el bicarbonato también se tienen que reutilizar. Se van a absorber en el ilion y en el colon. El cloro se va a hacer de forma activa y se va a intercambiar por bicarbonato. ¿Qué significa eso? Si yo absorbo cloro, libero bicarbonato. El paso del bicarbonato va a neutralizar los ácidos que van a ser formados por la fermentación bacteriana dentro del intestino, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa con las vitaminas? Hay vitaminas que, si ustedes se recuerdan, se dividen en dos grupos, en dos grandes grupos. Las hidrosolubles y las liposolubles. Las liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, ¿qué va a pasar? Como son liposolubles, se van a unir a las grasas, se van a mezclar con ellas y se van a absorber con las grasas. Ahora bien, las hidrosolubles se van a absorber por otros mecanismos, principalmente la vitamina C, que la vitamina C tiene un transportador específico para ella en la luz del intestino delgado. Y todas las vitaminas del grupo B, o sea, del complejo B, se van a absorber en el yeyuno proximal, excepto la vitamina B12, que para la vitamina B12 es muy importante la fabricación de un elemento que se llama, permítame, un elemento que se llama factor intrínseco, que el factor intrínseco lo que hace es unirse a la vitamina B12 para poder ser absorbida. Este factor intrínseco es fabricado por las bacterias que forman la microbiota intestinal y que van a ayudar para la absorción de esta vitamina. ¿Y dónde se va a absorber la vitamina B12? En la porción final del ilium, o sea, en el ilio terminal. Veamos esto, sigamos con el caminito de nuestra amiga la uva. Estas paredes intestinales que se contraen me siguen empujando hacia adelante. Parece que ya estoy en la sección final del intestino delgado y en la próxima etapa de mi viaje, el intestino grueso. También conocido como el colon, es un tubo muscular de 1,5 a 2 metros de largo. Sostén el teléfono. Shh, ¿puedes escuchar eso? No estoy solo. Estoy rodeado. Se están acercando más. Son bacterias. Hay montones de ellas aquí. Ay, no. ¿Acaso esta persona está enferma con algún parásito intestinal o algo así? No. Tus intestinos necesitan bacterias para ayudarles a descomponer alimentos, vitaminas y nutrientes para que tu cuerpo pueda usarlos. ¿Qué tal, amigos? Oye, ¿qué es esa pequeña cosa colgando allá en la entrada? Ah, ese debe ser el apéndice. Bueno, el apéndice no hace mucho, aparte de hospedar bacterias que podrían necesitar ser liberadas en el intestino. También tiene algunos tejidos que son útiles para tu sistema inmunológico, pero es sobre todo una cosa inútil, por lo que las personas aún pueden vivir sin ella. Oye, si tu apéndice se inflama, un médico te lo cortará. ¿En serio? Parece que este chico todavía tiene el suyo. Bien por ti. Bueno, ahora estamos en el intestino grueso y me alegro de que sea un poco más espacioso aquí. Si no hubiera tomado mi burbuja protectora ultra secreta, estaría hablando contigo ahora como una líquida mezcla amarillenta de desperdicios. A medida que estas contracciones musculares me empujan a través del colon, me succionan toda el agua. Mi forma final, heces. Así es, popó del número 2, como quieras llamarlo. Se forma en el intestino grueso. Todavía hay muchas bacterias por todo el lugar. En verdad están trabajando duro, ¿eh? Bueno, no puede haber muy pocas o demasiadas. De lo contrario, tendrías problemas digestivos como la intolerancia alimentaria. También juegan un papel importante en tu inmunidad. Y es por eso que tienes billones de ellas en tu intestino. ¡Excelente! Sigan así, chicas. Estas... Muy bien. Entonces, el apéndice, algo muy importante que hablan del apéndice. A modo de chiste, en la comunidad médica se dice que la función del apéndice es darle de comer al cirujano, porque pues básicamente se creía que el apéndice no tenía ninguna función. Vámonos a miles de millones de años atrás, cuando éramos seres que todavía vivíamos en cuevas, en el bosque y todo esto.
teníamos una dieta muy rica en frutos. Y pues obviamente consumíamos las semillas. Una de las teorías dice que el apéndice, dentro del apéndice hay una gran cantidad de bacterias que lo que hacían era, al caer las semillas de la dieta en el apéndice, estas bacterias eran las encargadas de destruirlas. Ahora nosotros pues no comemos tantas semillas como lo hacíamos antes, y entonces el apéndice se ha ido atrofiando, o sea, ha ido disminuyendo su tamaño, y con el paso del tiempo se cree que los mecanismos de adaptación natural van a hacer que el apéndice desaparezca. Sin embargo, todavía hay algunas funciones muy importantes, y lo decía nuestra amiga la uva. Y era de que una de las situaciones muy importantes del apéndice es de que tiene dentro de él una gran cantidad de tejido linfoide que es muy importante, que va a fabricar inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina E, que van a defendernos de los parásitos intestinales. Y pues como alberga una gran cantidad de la microbiota intestinal, pues también ayuda a estimular la inmunidad innata contra estas bacterias, y eso nos ayuda a mantenerlas a raya. Se ha visto que algunos pacientes sin apéndice han tenido después más problemas gastrointestinales, y se cree que es por la pérdida de esa microbiota. Además, es muy común que en los pacientes que tienen problemas respiratorios o infecciones respiratorias, gracias a que este tejido linfoide va a responder a esas infecciones, en algún momento puede haber una apendicitis después de un cuadro gripal, principalmente en niños y adolescentes. ¿Okay? Vámonos para el colon. Bueno, ya hablamos, o ya habló nuestra amiga la uva un poco del colon. Pues básicamente es una continuación del intestino, solo que es mucho más grande, y su función ya no es tanta la absorción, es más que todo el paso. ¿Qué es lo que va a absorber el colon principalmente? Va a absorber agua y electrolitos. Eso es lo que va a hacer, porque ya todos los elementos y nutrientes se han absorbido a través de los 6 metros del intestino delgado. Lo poco que haya quedado se va a absorber en el colon. Entonces, el poco líquido, porque recuérdense que de 9 litros que ingresan al sistema gastrointestinal, 2 de la alimentación y 7 de los fluidos gástricos, de esos 9 solo llegan 0.5, o sea que han sido absorbidos 8.5 litros en todo lo largo del intestino delgado. De manera que al colon solo llega medio litro y solo va a ser una condensación de las heces. ¿Cuál es la función del colon? Pues básicamente va a ser la de almacenar esos residuos, los residuos que han quedado de la alimentación antes de ser evacuados. Va a fabricar moco, que el moco lo que va a hacer es lubricar las heces, porque como ya vamos a tenerlas bien deshidratadas por la gran absorción de agua que tenemos, pues necesitan una lubricación para poder pasar fácilmente por el resto del colon. Más o menos hablamos que desde que nosotros consumimos el alimento hasta la evacuación final, pasan de 36 a 72 horas para la eliminación de estos alimentos o del resto de los alimentos. La vitamina K y algunas vitaminas del grupo B se van a ver beneficiados del metabolismo de las bacterias intestinales, principalmente por la producción de ácidos grasos de cadena corta que se van a absorber en el colon. En el colon se fabrica la vitamina K. Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué? Resulta que la vitamina K es una vitamina que nosotros no consumimos, no podemos consumir, no podemos fabricarla, pero nuestras bacterias que viven en nuestro intestino sí la pueden fabricar. Y entonces ellas nos la fabrican, nosotros les damos alimento, ellas nos dan vitamina K. Es una relación simbiótica en la cual ambos salimos beneficiados. Y pues lo que les hablaba sobre el factor intrínseco de la absorción de la vitamina B12. Pregunta de examen. ¿Qué vitamina es fabricada por la microbiota intestinal? La vitamina K. Esa es una pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué vitamina del complejo B se beneficia de las bacterias intestinales gracias a la fabricación del factor intrínseco, la vitamina B12?
¿Por qué? Porque para poderse absorber la vitamina B12 se tiene que unir al factor intrínseco y el factor intrínseco lo fabrican las bacterias intestinales. Muy bien. La defecación, terminamos. Llevamos desde la boca, masticamos, deglutimos, pasamos por el estómago, pasó por el intestino, el páncreas y el hígado nos ayudaron con sus jugos. Todo el intestino trabajó absorbiendo y ahora llega la parte final, la defecación. No nos podemos quedar con los restos dentro. Vamos a darnos cuenta que la defecación se va a dar gracias a los movimientos del intestino, los movimientos de propulsión que van a hacer hasta llegar al colon sigmoides, que en el colon sigmoides es donde vamos a almacenar las heces por una mayor cantidad de tiempo. Una vez el sigmoide se ha llenado, se alinea con el recto, de manera que se alinean y entonces puede suceder el acto de la defecación. Normalmente el recto está vacío o debe estar vacío de heces, no hay heces en él. Se llena únicamente al momento de permitir el paso de las heces en la defecación. Tenemos dos componentes de la defecación porque es un reflejo, solo que una parte es involuntaria o inconsciente y la otra es consciente, voluntaria. La primera es de que el esfínter anal interno es un esfínter que está cerrado, o sea, está contraído tónicamente, está bien cerradito. De manera que el conducto anal, para vaciarse el sigmoides hacia el recto, está completamente cerrado, no hay paso. Mientras que el otro esfínter, el esfínter anal externo, que está formado por músculo esquelético, también está contraído, pero a partir de los 18 meses de vida, o sea, del año y medio, nosotros ya tenemos control de ese esfínter y se puede abrir o cerrar a voluntad. El reflejo de la defecación empieza por lo siguiente. Está muy distendido el colon sigmoides, se pasa hacia el recto y entonces se llena el recto. Una vez se ha distendido, entonces manda una señal que va no al cerebro, sino a la médula espinal, donde se relaja el esfínter anal interno y entonces desciende hacia la ampolla rectal. Estos mecanorreceptores, o esto va a hacer que la ampolla rectal se distienda y entonces ahí sentimos nosotros la necesidad de ir al baño. Si nosotros tenemos la disponibilidad de utilizar un baño, pues vamos al baño y relajamos el esfínter anal externo y defecamos. Ahora, si nosotros no tenemos la disponibilidad de un baño, nuestro esfínter anal interno nos puede dar, o nosotros voluntariamente lo cerramos, y eso nos puede ayudar para mantenerlo un tiempo más en lo que logramos disponer de un lugar para la defecación. Nosotros lo hacemos así, a los animales no. Los animales sí tienen la parte voluntaria, lo único es que ellos al sentir la necesidad, pues simplemente lo hacen. Para la defecación, nosotros no solo vamos a utilizar o solo vamos a relajar y ya estuvo. Tenemos que utilizar una inspiración, o sea, llenamos de aire de los pulmones y una vez llenados de aire los pulmones, cerramos nuestra glotis por la presión que vamos a ejercer, vamos a contraer los músculos del abdomen y eso nos va a llevar a aumentar la presión intraabdominal y a favorecer con fuerzas de expulsión la defecación. Veamos nuestra última parte del proceso entonces. Estoy en camino a través del colon izquierdo. Cuando se llena demasiado de heces, decide volcarlo todo en el recto porque no puede contenerlo solo. Usualmente toma cerca de 36 horas para lo que queda de tu comida, ya no mucho ahora, solo desperdicios, llegue a este punto. Pero he estado acelerando este viaje porque tengo otras cosas de uva que hacer. Así que vayamos al recto de una vez. ¡Jerónimo! El recto es una cavidad recta que mide cerca de 20 centímetros de largo. Tiene sensores especiales, como este o aquel, que te permiten saber cuándo hay algo de lo que debes deshacerte. Envían una señal al cerebro cuando las heces o el gas quieren salir. Es el momento en que un pensamiento aparece en tu cerebro. ¡Oh, tengo que ir al baño! Si el momento es el adecuado para ti, es decir, encuentras un baño, los esfínteres se relajan y ¡tatán! Tus heces salen de la casa. Adiós, pizza del desayuno de ayer. ¿Qué? ¿Nadie más aquí come pizza fría para el desayuno? Muy bien, entonces déjeme saber en los comentarios cómo se ve su típico desayuno. Bueno, cuando el momento no es exactamente el adecuado para liberar las heces todavía, tu esfínter se contrae. Esos sensores del recto también ayudan a que la necesidad de liberar su contenido desaparezca por un tiempo. Debería
Deberías estar feliz de que tu recto y tus esfínteres estén trabajando duro para mantener las cosas adentro cuando el momento no es bueno, como cuando conduces en el tráfico, una cita, o vas a comprar comida o a dormir. Pero cuando ya no puedes resistir el impulso, el esfínter externo te da un par de minutos más o el tiempo que necesites hasta llegar al baño. Bueno, no estoy seguro si el humano esté listo, pero de verdad me gustaría irme ahora. Tal vez puedo conectar estos sensores para hacer mi gran escape. Oh, sí, este chico está en el trabajo, ¿o no? Esto va a ser incómodo. Claro, la comida normal no abandona tu cuerpo de una manera tan elegante. Ni siquiera reconocerías qué era qué. Pero en cuanto a mí, Gilberto la uva, todavía tengo cosas importantes que hacer. Así que, oye amigo, hora de desalojar al inquilino. ¡Me voy de aquí! Estoy en... Terminó nuestro viaje con Gilberto la uva. Ahora bien, ¿se recuerdan que hablábamos de la microbiota intestinal, de la flora intestinal, o como le llamen, como lo conozcan ustedes? Últimamente se ha utilizado el término microbiota o biofilm porque es una capa de bacterias que está por encima del epitelio, por encima de la mucosa intestinal y tiene funciones muy importantes. La primera función es la función metabólica, que ya la hemos hablado. Pues básicamente la función de ellas es fabricar algunos elementos como la vitamina K, favorecer la absorción de algunas sustancias como la vitamina B12, pero también estas bacterias fabrican enzimas o fabrican a la degradación de algunos nutrientes, principalmente los carbohidratos complejos, como el almidón, y entonces ayudan a la absorción. Tal vez no para nosotros, para ellos, pero por lo menos se absorbe y ya no hay trabajo para el intestino para sobrecargarlo. También tiene función de barrera porque estas bacterias que las conoceremos como bacterias buenas, lo que van a hacer es que mientras hay bacterias buenas, ellas mismas nos defienden de las bacterias malas que nosotros de las bacterias enteropatógenas que nosotros consumimos con los alimentos o que pasan a nuestra boca o que llegan al sistema digestivo. Ellas nos defienden. Obviamente también van pues, factores inmunológicos importantes como las inmunoglobulinas o las células de la defensa, pero las bacterias del microbioma, de la microbiota intestinal, también nos ayudan con ese propósito. La tercera función es la función de defensa, que pues gracias a ellas el sistema inmune está siempre activado y está fabricando nuestras defensas para mantener a raya a las demás bacterias. Y una última función que es una función de mantenimiento, gracias a que van a ayudar a que la mucosa intestinal siempre esté en recambio, esté produciendo moco y esté produciendo sus enzimas, las van a estimular. Entonces las bacterias de la de la microbiota intestinal tienen un papel muy importante que desempeñar en el proceso de la digestión. Vamos a ver que tenemos flora intestinal o bacterias buenas y bacterias malas. Dentro de las bacterias buenas vamos a encontrar a la bifidobacteria, a los lactobacilos y a la Escherichia coli. La E. coli no es tan mala como nos lo mencionan. El problema es que cuando la E. coli aumenta exponencialmente, o sea, aumenta bastante, ahí se vuelve patógena. Además de la E. coli, hay 5 tipos de E. coli y la que nos hace mal es la enteropatógena, que esa normalmente no se encuentra en la flora intestinal. Por eso es que no nos enfermamos, pero la E. coli es muy importante y de hecho ella es la que fabrica la vitamina K. Dentro de las bacterias malas y que tenemos, pero en muy pequeña cantidad, y que en algún momento cuando estas son las que aumentan son donde nos ponemos muy mal, pues ahí sí tenemos problemas digestivos importantes, pero aquí vamos a encontrar a la Campylobacter, que van a haber 2 tipos, principalmente la Campylobacter jejuni y la Campylobacter coli, que Campylobacter jejuni, como su nombre lo dice, lo encontramos principalmente en el yeyuno, y la coli, pues en el colon. Son los más asociados a las infecciones gastrointestinales por comida contaminada. O sea, si comemos algo, nos cayó mal y nos dio diarrea, seguramente fue Campylobacter la que nos hizo daño. Los enterococos fecalis, el enterococo fecalis, que es muy importante
como infección después de procedimientos quirúrgicos, principalmente la apendicectomía. Y el Clostridium difficile. Es muy frecuente en aquellos pacientes que utilizan antibióticos muy seguido, porque los antibióticos barren la flora intestinal buena y le da paso a la flora intestinal mala. El Clostridium difficile es muy conocido por generar diarrea y va a ser lo que normalmente llamamos como el cólera. Una diarrea muy líquida, una diarrea ¿cómo se llama? Es muy común al final de cuentas. El Clostridium difficile. O la bacteria que produce el cólera es el Vibrio cholerae. ¿Ok? Bueno, llegamos al fin del proceso de la digestión. Tarea no hay, porque ya tienen ustedes una tarea asignada que es el proyecto final de unidad, de tal manera que nos vemos para la tercera unidad. Anuncios muy importantes es de que tendremos pues que mantenernos todavía con estas medidas y el día viernes habrá una reunión con dirección, de manera que se les pasará información, pero la siguiente semana, no hay clases. No tendrán clases para que puedan trabajar todo el proceso de las tareas que están pendientes para el final de unidad y ustedes puedan tener tiempo para realizarlas. Si tienen alguna duda, consulta, quieren que se les apoye en algo, por favor, comuníquense conmigo. Todos los que se han comunicado conmigo, de una u otra forma les he tratado de resolver sus dudas. Si no les queda claro o algo, pues llámenme en horarios hábiles y ya podemos resolver sus dudas. Así que, por favor, trabajen, pero manténganse en su casa. Un saludo, dudas o preguntas, ya saben que las estaré contestando en cualquiera de nuestras plataformas digitales, WhatsApp, Facebook, Messenger, por Edmodo o por Control Total. Un saludo y que Dios bendiga a Guatemala.